Bueno, vamos a platicar de Terminator Destino Oculto aquí en Filmoteca Digital. Bueno, la película la dirige Tim Miller. Tim Miller fue el director de la primera cinta de Deadpool y antes ya se había encargado de varios departamentos en varias películas, de el departamento de efectos visuales. Así es de que sabe de efectos y eso ya lo demostró también en Deadpool. Y ahora, obviamente, es de cuenta que le están poniendo un buffet para que pueda desarrollar todas estas habilidades. ¿Qué es lo que me llama más la atención? Lo que me llama más la atención es la parte del guión. La gente que se está involucrando en el guión. No fue un guión sencillo. Tiene muchas manos y por eso también eso puede dificultar o tener algunos defectos, pero también algunas virtudes. La primera virtud es que regresa James Cameron. James Cameron no se había involucrado en ninguno de los guiones de las películas de Terminator, excepto en las primeras dos que él dirigió. ¿Ok? Entonces, esta película lo que hace es la sexta de la saga, pero va a borrar desde la 4, 5 y obviamente va a quedarse con esta. Entonces va a borrar la 3, 4 y 5, que son... La primera salió en 84, que es Terminator, dirigida por él. La del 91, que es El Juicio Final, también dirigida por él. Y luego ahí viene toda la parte de varios directores, que es en 2003 Terminator, La Rebelión de las Máquinas, la cual también ya trae como villana a una mujer. Y La Misión es una mujer, para que tampoco vayamos alborotándonos con todo esto del feminismo. 2009, Terminator La Salvación. 2015, Terminator Genesis. Y ahora 2019, la última película de Terminator. Entonces, es interesante que James Cameron se involucre en la parte de guión. Solo ha estado involucrado en lo que fue los videojuegos. Él no solamente están basados en los personajes de James Cameron, sino que él también planteó las historias de algunos de los videojuegos y planteó la historia de Terminator, las crónicas de Sarah Connor, que ahí es en donde entra el siguiente guionista, que es John Friedman, que colaboró con él en la saga de televisión de estas dos temporadas de Terminator, las crónicas de Sarah Connor, también está involucrado en el guión. Y el último es David Goyer, que estuvo con Christopher Nolan en la trilogía de The Dark Knight, del Caballero de la Noche. Entonces, el guión pasó por muchas manos, no son malas manos, son manos que conocen la historia, que conocen a los personajes y que van a tratar obviamente de hacer una buena historia, que ya iremos entrando por ahí. Bueno, ¿qué se nos plantea de esta primera instancia? Lo primero que nada es... La película, en las primeras escenas, vemos aún usando los efectos visuales y rejuveneciendo a todo mundo con la parte digital, a una Sarah Connor que acaba de terminar Terminator 2, ¿ok? Con su hijo, con John Connor, de la edad de Terminator 2, que es una adolescente todavía, la cual está viviendo en Latinoamérica, está escondida, y de repente llega otro Terminator que llegó después del anterior, del que ya vimos que se suicida y del que termina también con el hombre de todos los líquidos, bueno, y mata a John Connor. Entonces, es la parte de la introducción. Eso nos plantea que, a final de cuentas, vamos a ver una Sarah Connor sin nada que perder, una Sarah Connor que no tiene otro propósito en la vida, otra Sarah Connor que a final de cuentas ya podría matarse, que no le importa nada, que está obviamente amargada, que está dolida, que es una máquina a final de cuentas. Ella está narrando incluso la primera secuencia de la película y luego me voy a meter con la parte del tráiler. Digo, no me voy a meter en tantos spoilers porque todo está en el mentado tráiler. La situación a final de cuentas es de que estamos ahora en México, en la actualidad, en una fábrica, en una maquiladora, en donde está el personaje de una niña latinoamericana, una niña mexicana más bien, llamada Dani, que junto con su padre y con su hermano trabajan en una maquiladora. Y de repente llega una mujer llamada Grace, que es un Terminator, es una enviada del futuro. Es una mujer, es humana, pero tiene este upgrade, como quien dice, está aumentada o desarrollada, que eso es un punto bastante interesante. Y también llega otro Terminator, que también va a ser interesante también verlo, que es la combinación de los otros dos Terminators, de la 1 y de la 2, este hombre líquido, este hombre que se transforma, también completamente mejorado, que es el Rev 9, interpretado por Gabriel Luna. Bueno, la misión es rescatar o salvar más bien a Dani de que no muera. El planteamiento a final de cuentas es igual que en la primera película, recordemos que estamos en la tercera. Entonces la misión va a ser rescatar a Dani, o más bien proteger a Dani. Para eso también llega Sarah Connor y también, como se ve en el mentado tráiler, aparece Arnold Schwarzenegger, el Terminator, que ahora ya es un viejo, el cual le van a poner de nombre, o él se autopone de nombre, llamado Carl, ¿ok? Entonces esa es la historia.
como siempre, sencilla, simple, sin ninguna bronca. Vámonos rápidamente con los puntos que creo que vale la pena destacar. El primero es el rol de los latinos, sobre todo el rol de los mexicanos. Creo que es importante porque nos plantea unos mexicanos de por sí, ya en algunas otras historias hemos estado un poco vapuleados, pero con esta parte de la frontera y que el tema sea la frontera y que el tema sea que la heroína sea mexicana, dice muchísimo, son cosas bastante interesantes que plantean en esta historia y sobre todo planteándolas para James Cameron. Entonces el rol de los latinos haciendo los héroes, fuertes, líderes, eso es un punto bueno. El humor, mantenemos el humor de las otras dos películas, de la primera y de la segunda, repartido. Creo que ahora el humor se lo lleva más la parte de Sarah Connor, ahora le está absorbiendo un poco más el sentido de las bromas, que también va a tener por ahí Carl. Las secuencias de acción, como deben de ser, extraordinarias, y más si ven esta película en IMAX, de verdad la van a disfrutar. Creo que por ahí hay una escena en un avión que creo que es un poco oscura y demasiado digital, pero sin lugar a dudas funciona y funcionan bien. Los efectos visuales son extraordinarios, sobre todo en los Terminators. Me gusta, como había yo dicho y planteado en el inicio, me gusta que estén retomando una historia o igualando una historia que es la primera, ya muy comprobada, ya probada y obviamente funciona, que es otra vez mandar una persona física, defender a alguien joven, una chica, adolescente. Incluso Sarah Connor dice, esa soy yo hace 30 años, ¿no? Entonces la historia, a final de cuentas, no se quebraron tanto la cabeza, pese a que tuvieron tantos guionistas. Se ha dicho también, y he leído muchísimo cómo han alabado esta parte del empoderamiento femenino y de cómo están las heroínas y de todo. De verdad está bien, pero no creo que sea una película que tenga esa función, y mucho menos cuando desde la primera película de Sarah Connor ya teníamos una heroína que iba muy por ahí, pegada a esos años donde ya estaba Ripley, ¿no? De Alien, en donde las heroínas, donde las mujeres estaban empezando a tomar roles interesantes. Sobre todo en las películas de James Cameron, las mujeres obviamente son de carácter un poco más fuerte, son interesantes, son líderes, y eso también es un punto interesante. Entonces, creo que esta película no es que empodere, las mujeres son las que llevan la batuta. La humana upgrade, que es Grace, también obviamente es importante, es una líder. Sarah Connor se convierte en la matriarca, se convierte en esta guía, en la veterana, en la que va a decir todo lo que se debe de hacer. Entonces es muy interesante, pero yo me quedo más con el rol de la parte de los migrantes como para destacar. Tiene también un asunto interesante por ahí para brincar la frontera con algún pollero, y cómo se maneja la parte mexicana. ¿Cuál es el punto flaco que yo le encuentro aquí? El punto flaco nada más, creo que y flaco, sería el manejo del personaje de Carl, o sea, del Terminator de Arnold Schwarzenegger. Es muy interesante cómo lo justifican, porque tanto ese Carl como Sarah Connor tienen que sobrevivir o tienen que seguir viviendo gracias a un propósito. El Terminator, de repente, si no tiene un propósito, realmente no funciona para nada. Si ya mató a John Connor, no funciona para nada. Ya si objetivo es alguna cosa y lo termina, no sirve de nada este personaje. Entonces se justifica, o Carl se justifica tratando de buscar otro propósito, pero donde yo le veo el punto flaco es en que le sale esta conciencia, le sale esta humanidad, en donde estamos transformando casi a la máquina en algo noble, en algo que tenga valores, en algo que pueda mezclarse con la sociedad, y ahí es en donde a lo mejor me brinca un poco, nada más, sería un poco el detalle. ¿Funciona? Sí funciona para la historia. ¿Qué me quedo de colofón o con la anécdota principal? Es de que no importa cuántas Terminators haya, no importa cuántas fábricas se desarrollen como Skynet, si Skynet sigue, si Skynet no sigue, lo dice Sarah Connor. Lo interesante que plantea esta historia es que el hombre, a final de cuentas, no importando cuántas películas veamos, el hombre va a acabar por desarrollar la inteligencia artificial, va a acabar por no aprender de sus errores y, a final de cuentas, va a desarrollar una máquina inteligente que desarrolle máquinas inteligentes que lleve el mundo, a final de cuentas, a un completo caos. La película lo plantea bien, la película funciona bastante bien.